Muy buenas amigos, soy el doctor Juan Blus y hoy vamos a tratar el primer tema de la asignatura de farmacología. El tema será farmacología general. Vamos a explicar qué es la farmacocinética, la farmacodinamia, vamos a ver fármacos en situaciones especiales, vamos a ver interacciones entre fármacos y efectos adversos. Así que, sin más dilación, empezamos. La farmacología estudia las propiedades de los fármacos y el efecto fisiológico que van a producir en nosotros una vez nos los tomemos, un efecto beneficioso terapéutico o un efecto adverso. La farmacología también estudiará lo muy o poco útiles que resultarán los fármacos para diagnosticar, para prevenir o para tratar una enfermedad. El medicamento lo formarán el fármaco y los excipientes. El fármaco es el principio activo, lo responsable del efecto terapéutico y/o efecto adverso. Los excipientes serán aquello que ayudan a mantener al fármaco en la forma correcta para que pueda llegar hasta el órgano diana y realizar su efecto. Los excipientes pueden desarrollar o darnos efectos adversos, pero nunca efectos terapéuticos, si no serían un fármaco. La farmacología la podemos dividir en dos grandes bloques de estudio, la farmacocinética o la farmacodinamia. La farmacocinética, como su nombre indica, cinética, movimiento, estudiará el movimiento del fármaco en el interior del organismo y cómo va cambiando por efecto de este. Dicho de otra forma, imaginemos que yo me tomo una pastilla. Esa pastilla nuestro cuerpo la absorberá, pasará a nuestro torrente sanguíneo, desde allí se distribuirá, se metabolizará y posteriormente se eliminará. Así podemos concluir que la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco. La farmacodinamia, como su nombre también indica, dinamia, poder, potencia, estudia la potencia del fármaco sobre nosotros. Dicho también de otra forma, imaginemos que ese fármaco que me he tomado en algún momento llega al órgano diana. Y es ahí cuando interactúa con los receptores celulares que la farmacodinamia estudiará la capacidad que tenga el fármaco de producirnos una respuesta y los mecanismos de acción por los cuales la va a producir. Hablaremos de fármacos agonistas porque producen una respuesta, fármacos antagonistas porque bloquean a la célula, hablaremos de lo eficaz que es la respuesta y hablaremos de efectos adversos. Así la farmacodinamia podemos concluir diciendo que estudia lo que el fármaco le hace al organismo. Vamos a empezar viendo la farmacocinética. Aquí os he hecho un dibujo en donde os resumo las 4 fases que va a estudiar la farmacocinética. Como veis, está la absorción, en donde el fármaco pasa a sangre. Desde allí se distribuirá al órgano diana. Posteriormente se metabolizará y finalmente se eliminará. Vamos a empezar por el principio, por la absorción. Vamos a verlo. La absorción será el paso del fármaco desde el lugar de la administración hasta la circulación sistémica. Es decir, si yo me trago una pastilla, no estoy absorbiendo el fármaco. Yo absorberé el fármaco en el momento que el fármaco pasa a la circulación general. En su camino hacia la circulación sistémica y después también para salir de ella, el fármaco va a tener que ir atravesando diferentes membranas biológicas. Vamos a ver, de forma muy resumida, las formas que tiene un fármaco de atravesar una membrana biológica. En este dibujo que os he hecho vemos las principales formas que va a tener un fármaco de atravesar una membrana biológica. Vemos que el fármaco podrá pasar a favor de gradiente o en contra de gradiente. A favor de gradiente, es decir, desde un espacio más concentrado a un lugar menos concentrado, es lo que se conoce como difusión. La difusión podrá ser pasiva porque pasan los fármacos solos, sin ayuda de nadie, o bien podrá ser facilitada por una proteína. La difusión pasiva, en donde pasan ellos solos, podrá ser directamente para los fármacos o sustancias liposolubles o bien a través de unos espacios concretos llamados poros para los fármacos o sustancias hidrosolubles. La difusión facilitada, como hemos dicho, será a favor de gradiente, facilitada por una proteína de transporte y sin gasto de energía, puesto que es a favor de gradiente. El transporte activo
Como hemos dicho, será en contra de gradiente, usando también una proteína de transporte, y como aquí es en contra de gradiente, sí vamos a necesitar invertir energía. ¿Y de dónde obtenemos esa energía? Recordemos de las clases del metabolismo que la hidrólisis del ATP producía una energía química que nosotros íbamos a intercambiar por otro tipo de energía. Recordemos, dijimos, el ATP era la moneda de intercambio energético, que en concreto nos producía 7,3 kilocalorías. En este caso, la hidrólisis del ATP la vamos a intercambiar por el paso del fármaco en contra de gradiente a través de la membrana. El transporte activo, será el que van a usar la mayoría de los fármacos. Si nos fijamos, tanto la difusión facilitada como el transporte activo utilizan este elemento extra que es la proteína de transporte. Esto hace que este paso a través de la membrana sea saturable, sea específico de cada fármaco y sea competitivo. Habrá distintos fármacos que competirán por un mismo transportador. Esto podemos usarlo en nuestro beneficio, por ejemplo, para alargar la duración de acción de algunos fármacos. Ejemplo de esto es la asociación penicilina-probenecid. Esto lo han preguntado en varias ocasiones en el MIR. La otra forma de paso a través de las membranas será la de pinocitosis y endocitosis. Es un sistema de transporte para fármacos de alto peso molecular en donde veremos la formación de vesículas. De una forma más amplia, diremos que la absorción del fármaco depende de lo soluble y concentrado que esté, de la superficie en la que tenga lugar la absorción y de lo perfundido que esté ese tejido. Así no es lo mismo inyectar un fármaco en el deltoides que inyectarlo, por ejemplo, en el glúteo, aunque ambas sean intramusculares. Así, al hablar de absorción, tenemos que hablar de vías de administración, y es que, dependiendo de la forma de administrarme un fármaco, me va a llegar más o menos a la circulación general, es decir, se va a absorber más o menos fármaco. Voy a tener más o menos fármaco biodisponible. Las vías de administración las podemos dividir en dos grandes grupos: enteral o digestiva y parenteral o no digestiva. Dentro de las vías enterales tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Como vemos, todas ellas son distintos puntos de entrada para terminar llegando a la circulación sistémica, usando diferentes partes del tracto digestivo. Si usamos la boca, la vía oral, todos sabemos que es la forma más utilizada. Los fármacos con un carácter básico se absorberán en medios básicos o alcalinos como el duodeno. Además, el duodeno es el principal lugar de absorción de los fármacos. Los fármacos con un carácter ácido se absorberán en medios ácidos como el estómago. Como veis, os he dibujado a los fármacos básicos de color rosa y a los fármacos ácidos de color púrpura para que nos sea y nos resulte más fácil de recordar. Aunque no tiene nada que ver, lo he hecho un poco en asociación o en honor a la tinción de hematoxilina eosina, que ya veremos es uno de los métodos más populares de tinción en histología, en donde se tiñen las estructuras ácidas, como los núcleos de las células, de color púrpura, y se tiñen de las estructuras básicas de color rosa, como el citoplasma. Por eso, aquí y a partir de ahora os representaré a los fármacos básicos sombreados de color rosa y a los fármacos ácidos de color púrpura. La vía oral no la vamos a poder utilizar en pacientes con alteración de la deglución, por ejemplo disfagia, o que tengan pérdida del conocimiento. Tampoco la vamos a poder usar en un paciente con vómitos. Si a mí me viene a la consulta un paciente vomitando, no voy a administrarle fármacos por vía oral. Y ahora vamos a introducir un concepto nuevo, el de biodisponibilidad. La biodisponibilidad será el porcentaje del total de fármaco administrado que finalmente llega intacto a la circulación sistémica. Este porcentaje de fármaco inalterado será el que finalmente tenga acción farmacológica. El porcentaje de fármaco que se haya perdido o alterado en el camino no tendrá dicha acción. Si yo os pregunto, ¿la biodisponibilidad
de un fármaco es del 75%. ¿Qué querrá decir? Pues que el 75% del fármaco administrado accede a la circulación sistémica. Si nosotros tomamos un fármaco por vía oral, en el camino hasta la circulación sistémica se va a ir perdiendo o alterando porcentaje de fármaco. Así decimos que la biodisponibilidad de un fármaco por vía oral puede verse reducida, principalmente por el efecto de primer paso hepático. Como ya sabemos, el fármaco se absorberá por la vía porta hasta el hígado. El hígado es un filtro, un sistema de gestión de residuos que puede inactivar parte del fármaco, antes de por las venas hepáticas mandarlo a la circulación general. Nosotros, por vía oral, también ingerimos de forma concomitante otros medicamentos o incluso alimentos que pueden interaccionar con el medicamento que estamos tomando. Una pregunta típica aquí es el de las sales de hierro o calcio que interaccionan por un fenómeno de quelación, disminuyendo la biodisponibilidad con las tetraciclinas. La acidez gástrica también puede inactivar o alterar parte del fármaco. Esto puede evitarse con cápsulas de recubrimiento entérico, como es el caso de los inhibidores de la bomba de protones. El tiempo de vaciado gástrico es también un factor a tener en cuenta. Si, por ejemplo, nosotros tomamos opiáceos y esto hace que el vaciado gástrico y el peristaltismo intestinal se enlentezca, esto, consecuentemente, hará que se absorba menos fármaco. La vía sublingual es una vía de absorción rápida, por lo que será útil en procesos agudos. Además, si os fijáis en el dibujo, veis que os he hecho una comunicación directa con la aurícula derecha, y es que tiene drenaje a la vena cava superior, con lo que se evita el primer paso hepático. Así, será especialmente útil para fármacos con un efecto de primer paso hepático importante. Ejemplos de vía sublingual son la nitroglicerina, que damos en casos de cardiopatía isquémica, el captopril en crisis hipertensivas o, como ya vimos en la clase de los ansiolíticos, el lorazepam sublingual que damos ante un ataque de ansiedad. La vía rectal tiene una absorción lenta, además de una administración incómoda, pero tendrá alguna ventaja. Por ejemplo, evita parcialmente el primer paso hepático. Además, será útil en el tratamiento de enfermedades locales como la rectitis o la colitis. Ejemplos de vía rectal es la mesalazina y los corticoides en la enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, también veremos que ante las convulsiones febriles en los niños damos diazepam por vía rectal. Entre otras cosas porque en los niños, ya veremos, el sistema enzimático del hígado está poco maduro y mediante esta vía evitamos parcialmente el primer paso hepático. Dentro de las vías de administración parenterales tenemos la vía intravenosa, la vía intraarterial, la vía intramuscular y la vía subcutánea. En general diremos que todas las vías parenterales van a tener como característica principal la rapidez de acción. Estamos inyectando directamente el fármaco en sangre y desde ahí se va a distribuir y llegar al órgano diana, con lo que en principio las vías parenterales van a tener una rapidez de acción mucho mayor que las vías enterales. Dentro de las vías parenterales, según el punto o forma de entrada, tendrán una u otra virtud. La vía intravenosa que todos conocemos, su principal ventaja será la rapidez de acción. Estamos administrando el fármaco directamente en una vena y desde ahí, como luego veremos en un dibujo, se va a distribuir fácilmente por todo el organismo. Además, al inyectar el fármaco directamente al torrente sanguíneo, nos permite saber con precisión la posología que estamos administrando. Si yo os pregunto, ¿cuál es la biodisponibilidad de un fármaco por vía intravenosa? Pues su biodisponibilidad será del 100%, ya que todo el fármaco administrado llegará de forma intacta a la circulación general. La vía intravenosa, además, es la más usada en situaciones de urgencia y para reponer la volemia, y también es utilizada para administrar contraste en estudios de neuroimagen.
La vía intraarterial vamos a decir que queda restringida a aquellos pacientes que están recibiendo un tratamiento de quimioterapia. Veremos también en cardiología que hay vasodilatadores que se dan de forma intraarterial para una acción local. La vía intramuscular, su principal ventaja es la rapidez de acción. A veces tenemos el concepto erróneo de creer que por pinchar en un músculo va a tardar en hacer efecto. Y todo lo contrario, al inyectar de forma intramuscular, no solo estamos entrando directamente en la circulación sistémica, sino que los músculos, como suelen estar muy irrigados, se distribuye el fármaco muy rápidamente. Todos hemos visto en urgencias al paciente que llega agitado y que no colabora, y que hay que medicarlo, pero no nos deja cogerle una vía venosa y tampoco acepta usar la vía oral. Vemos como, por ejemplo, los psiquiatras inyectan de forma intramuscular fármacos como el haloperidol, el diazepam, el sinogan, según el caso, y cómo les hace efecto al paciente de forma muy rápida. Además, la vía intramuscular nos va a permitir las preparaciones de POT o de liberación progresiva y nos va a servir para asegurarnos de que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, muy útil en el paciente psiquiátrico. La vía intramuscular estará contraindicada en alteraciones de la hemostasia. La vía subcutánea es un tipo de vía parenteral y por tanto tendrá una rapidez de acción mayor que las vías enterales. Además permite aplicar fármacos que se inactivarían por vía digestiva, como por ejemplo la insulina o la heparina de bajo peso molecular. Hay una pregunta en la que nos comparan la vía intramuscular y la vía subcutánea y nos preguntan cuál de las dos va a tener una mayor rapidez de distribución. En ese caso será la vía intramuscular. Otras vías que tenemos para administrar un fármaco son, por ejemplo, la transdérmica, que como vía de administración resulta muy deficiente y solo la vamos a ver en casos concretos, como por ejemplo el fentanilo en casos de analgesia crónica. La vía inhalatoria es extremadamente rápida para administrar fármacos de actuación local, como los broncodilatadores y los corticoides. También la veremos para actuación general en casos de anestesia. ¿Y ahora qué parámetros vamos a utilizar para saber si un fármaco se está absorbiendo más o menos? Para así poder prever y diseñar una pauta de tratamiento. Vamos a verlo. El primer parámetro farmacocinético que vamos a ver relacionado con la absorción es el de concentración máxima en sangre o Cmax, y será la concentración máxima que alcanza un fármaco en el torrente sanguíneo. Aquí os he puesto un ejemplo en forma de gráfica en donde vemos que cuando el fármaco se administra de forma intravenosa, la concentración máxima en sangre se alcanza casi de forma instantánea. A partir de ahí, las concentraciones en sangre irán disminuyendo. ¿Y por qué van a disminuir? Pues básicamente por dos razones. Primero, porque se empieza a distribuir y segundo, porque se empieza a eliminar. Así, distinguimos dos fases. Una primera fase de distribución y una segunda fase de equilibrio o de eliminación que no vamos a ver. Cuando a nosotros nos pautan, por ejemplo, 100 miligramos de un fármaco cada 8 horas para tratar una infección, nosotros entendemos que si en lugar de 100 tomamos 20 miligramos no nos resultará eficaz y que si en lugar de 100 tomamos 500 nos resultará tóxico. Así, el rango o margen entre la concentración mínima que a mí me resulta eficaz y la concentración máxima a partir de la cual a mí me resultará tóxico es lo que se conoce como índice o rango terapéutico. Habrá fármacos que tendrán un margen terapéutico muy amplio y serán seguros, y habrá otros fármacos que con la mínima variación de la dosis a mí me resultará tóxico. Vamos a verlo con un dibujo. En este mismo ejemplo de la gráfica os he marcado la CME o concentración mínima eficaz, en donde por debajo de esa concentración el fármaco me resultaría ineficaz. Y también os he marcado la CMT o concentración máxima tolerable, en donde a partir de esa concentración el fármaco me resultaría tóxico. Así, eso es el rango o margen terapéutico, la relación entre la CMT y la CME.
Habrá fármacos que tendrán un margen terapéutico amplio y serán seguros, pero habrá otros con un margen o rango terapéutico estrecho, en donde vemos, aquí en el ejemplo de la línea punteada, al aumentar la dosis rápidamente alcanzaría el rango de toxicidad. Así, los fármacos con un margen terapéutico estrecho se tienen que controlar. ¿Y cómo se controlan? Pues monitorizando los niveles plasmáticos. Aquí os he puesto una tabla con los fármacos que tienen estrecho margen terapéutico que más suelen preguntar en los exámenes. Como antibióticos tenemos la vanco y la gentamicina. Como antiepilépticos la fenitoína y como fármacos cardiovasculares la digoxina y los dicumarínicos. Y clasificado dentro de otro apartado el litio que siempre preguntan. Y ahora aquí os pregunto, ¿todos los fármacos con estrecho margen terapéutico se tienen que controlar de la misma forma? O sea, ¿se tienen que vigilar monitorizando los niveles plasmáticos? Pues no. Y en concreto hay uno de ellos que siempre preguntan, que es el acenocumarol. El acenocumarol es un anticoagulante similar a la warfarina, cuyo mecanismo de acción es ser antagonista de la vitamina K, ya lo veremos, que tiene un margen terapéutico estrecho, pero que no se controla con los niveles plasmáticos, sino que se controla con el INR, que ya veremos lo que es. El siguiente parámetro farmacocinético que nos hablará de la absorción de un fármaco es el que ya hemos nombrado antes, la biodisponibilidad. Aquí os he hecho un dibujo en el que vemos representado un medicamento formado por el fármaco y los excipientes. Bueno, pues como hemos dicho, el porcentaje del fármaco administrado que llega intacto a la circulación sistémica será el fármaco biodisponible. Este concepto lo han preguntado muchísimas veces. La biodisponibilidad, como hemos dicho, por vía intravenosa es del 100%. Si yo os pregunto, ¿la biodisponibilidad por vía oral es mayor o menor que la subcutánea? Pues la biodisponibilidad por vía oral será la mitad que la subcutánea. Es decir, un mismo fármaco administrado por vía oral y administrado de forma subcutánea, por vía oral nos va a llegar menos porcentaje de fármaco. Diremos que dos formulaciones distintas de un mismo principio activo son bioequivalentes cuando la velocidad de absorción y la cantidad absorbida sean tan idénticas que podremos asumir una misma seguridad y una misma efectividad. Así nos tendremos que fijar en parámetros de absorción, velocidad de absorción y cantidad de absorción, no en parámetros de distribución, como veremos más adelante. Y en esto insisto porque alguna vez lo han preguntado en el MIR. Esto de la bioequivalencia es importante para cuando se pretende comercializar una preparación distinta, por ejemplo, cápsulas o comprimidos, o para la fabricación de genéricos. Y en este punto creo que deberíamos detenernos a repasar algún aspecto de anatomía, porque además nos servirá para entender otras asignaturas y son conceptos muy preguntados en el MIR.